Amigos televidentes, aquí estamos como cada viernes con un programa de sentido común agropecuario, uno más. Vamos a conversar hoy de los temas, como siempre, de los temas agropecuarios. Pero antes, el ingeniero Rafael Landestoy y yo hemos no traer invitado porque hay temas de la tragedia que nos ha sucedido, que le ha sucedido al país, que le ha sucedido a toda la sociedad dominicana, que es necesario seguir conversando algo sobre ella, pero además también tenemos que hablar de los temas agropecuarios porque entre un descanso, una pausa, un sentimiento y estos días que van faltando, tenemos muchas tareas pendientes en el sector agropecuario que no podemos dejar de lado y tenemos que continuar con la vida aún con la tristeza. No hay que estar alegre ni triste para trabajar y hay que incorporarse ya dentro de algunos días a los trabajos, más si coincide con el asueto de Semana Santa, que es tradicional, que ya es una especie de entre fiesta y preceptos religiosos, que tampoco se elabora y entonces hay algunos días que no se elaboran y tenemos que tener la responsabilidad de trabajar y de aportar lo que podamos a ese sector que tanto necesita en estos tiempos de libre competencia mundial y en estos tiempos que se vencen algunos aspectos de los convenios que tenemos internacionales con algunos países. Así es que vamos a dejar que el ingeniero Rafael Landestoy inicie este programa de manera formal con algunos de los temas que él entienda que debemos tratar en este primer segmento sobre la tragedia que nos embarga, que nosotros también tenemos alguna opinión. Adelante, ingeniero. Buenos días. Sí, buenos días, muy buenos días. Estamos sobrecogidos, compungidos con esa gran tragedia que ocurrió. Los datos finales, 221 fallecidos y 189 personas fueron rescatadas. Aún permanecen personas en los hospitales y el presidente de la República, que ha tenido un duelo nacional mediante el primer decreto, ayer de nuevo volvió a dar un nuevo decreto poniendo 3 días más de duelo nacional y es previsible, es loable que se haya hecho ese duelo. Hemos sido afectados de una manera u otra. Nosotros perdimos un primo hermano que nos ha sacudido lo que es el sentimiento. Además de eso, felicitar a todos los rescatistas y todos los organismos de la Defensa Civil, del COE, del 911, que se portaron tan bien y demostraron que tienen la capacidad necesaria para responder a este tipo de cosas. Quiera Dios que se aclaren todas las cosas y que definitivamente se sepa cuál fue el motivo de esa tragedia. De todos modos, no importa que haya algún resultado positivo o negativo, lo importante es que no vuelva a ocurrir esas cosas. Hay de nosotros si viene un gran terremoto, con toda esa infraestructura que tienen serios problemas de vicios de construcción. Bueno, Ramón, otro tsunami, otra cosa desastrosa ha ocurrido en esta semana con lo que ha hecho el presidente Donald Trump. Se perdieron en las bolsas de valores mundiales, se perdieron más de 3.000 billones de dólares. Pero ayer, él mirando lo que estaba ocurriendo, el derrumbe de todas las economías mundiales, dio un frenazo, dio un paro y puso una pausa de 90 días para supuestamente, entre comillas, seguir negociando con todos los países que según él
no lo ofendieron y tampoco lo invistieron, ¿verdad? Solamente queda un match entre dos potencias que es China y Estados Unidos, y ahí andan ellos tirándose números de aranceles a diestra y siniestra. Pero hay algo finalmente. Que entráramos en ese tema, sí. Dediquemos este primer segmento a completar la parte de la tragedia que bueno, me queda una consideración, si tú quieres, si no, entonces... No, usted es el que decide. Pero podemos seguir, si tú quieres, y lo hacemos luego. Pero vamos a concluir. Pues sí, porque el tema de los aranceles, bueno, lo dejamos ahí porque es la costumbre de darle el golpe y después... Pero vamos a terminar el tema del duelo, que es más importante. Exacto, entonces sí, porque queremos asegurarnos. Yo estuve aquí ayer en el programa de los jueves que nosotros hacemos, que tiene que ver con el consumidor en general, la gente, me refiero en general, vamos a hablar de ese tema a lo que vamos a dedicar los jueves, porque la gente consume todo, hasta lo que uno habla, lo que piensa, consume todo, y sobre ese tema vamos a hablar más tarde, pero no hoy. Estuvimos ayer aquí y hemos estado observando todos los acontecimientos de la tragedia y queremos solidarizarnos con todos los afectados, que son la inmensa mayoría del pueblo en sentido general, y en sentido particular los parientes de gente, como decía tú en principio, que un primo de ustedes también falleció. Señores, uno no se imagina, mira, hay un lugar aquí donde yo voy con alguna frecuencia a compartir con algunos amigos, a fumar a veces, algunos puros y ese tipo de cosas. Y un lugar pequeño, un lugar importante por la armonía y la amistad que se lleva en ese sitio, el respeto que se profesa a la gente. Es una maravilla porque es de las pocas cosas que quedan aquí en la capital donde la gente se saluda con la mano, donde la gente pregunta que cómo está antes de preguntar que a dónde está trabajando, como en algunas regiones del país. La gente tiene afecto, se comparte el afecto. Y en ese lugar que es pequeño, donde visitan tal vez 100 y pico, 200 personas con cierta frecuencia, disgregados en el mes, murieron 5 de los que van. O sea, esta crisis afectó cosas increíbles. Cuando yo llegué a mi pequeña oficina ayer, me dice la secretaria, pero el hermano de mi esposo murió ahí en la tragedia. Y yo le dije a los hijos que iba a salir a cumplir con nuestro amigo Eulalio Peralta, que un hermano murió. Eulalio Ramírez, perdón. Es que el nombre de Eulalio está muy relacionado a los Peralta. Eulalio Ramírez. Y uno tiene que llevarse a veces de los hijos cuando uno está medio pasado meridiano. Me dijeron, papi, no vaya a eso porque eso va a haber algunos tapones, etcétera. La aglomeración de personas ahora a una persona con los virus que hay no le conviene porque acabamos de salir de un proceso gripal. Y entonces me llevé de ellos y llamé a Eulalio. ¿No? En ese momento no podía tomar el teléfono porque era apenas hacía una hora que faltaba una hora para colocarlo ahí en la funeraria Blandino. Eso estaba repleto, pero ¿qué pasa? Quien fuera mi secretaria durante muchos años, Clara González, en el Banco Agrícola, en la HEX y en la San Rafael de Seguros, en los lugares que yo estuve, tanto público como privado, ella fue mi secretaria personal, asistente, y venía padeciendo de algo. No murió en el evento, pero le tocó lo del evento porque ella prefirió que la incineraran, y para incinerar a una persona en el INACID tiene que hacerle autopsia, cosa que yo no sabía. Y entonces imagínate tú cómo está la fila en el INACID con esta tragedia de tanta gente. Entonces hay cosas que en sentido general uno la siente. El país está triste, la gente, aunque va a algunos sitios públicos, no va a fiestar, no va a bailar, va a conversar del tema y hablar de todo
y a desahogarse de cosas y a 20.000 cosas más, pero hay sobre todo una gran solidaridad y una gran identidad con los afectados de esto. Lo demás vendrá, porque son cosas que son regulares. Y como cuando a uno se le muere un pariente, a los que hemos perdido hermanos, a los que hemos perdido padres y madres, sabemos lo que es eso. Hay gente a veces que dice, yo no quisiera ni ver a fulano. Sí, vaya, véalo. Usted que probablemente tal vez no haya perdido un pariente cercano, usted no sabe el bálsamo que es cuando usted ve llegar a un amigo que usted lo abraza. No importa que llore, no importa que palpite el corazón con la tristeza, eso es un bálsamo que usted recibe. Y hay gente a la que yo no fui porque mis parientes iban, como el caso del amigo y conocido de muchos años que tratamos no en ocasiones de cerca y en ocasiones no tan cerca, de Eduardo Estrella, que perdió a su hijo y a la esposa de su hijo, recién casado de poco tiempo. Así otras tantas personas que murieron en eso, que uno conocía. Es terrible. A veces uno quisiera poder estar con ellos todo el tiempo, pero también tiene que entender que ellos tienen que estar con todo el que lo conoce, gente que conocen miles de personas que quieren cumplir con ellos y apenas puede pasar un minuto a darle el pésamo, o a veces no va, o a veces tiene que conformarse con que vayan parientes de uno que están en esos lugares y en posiciones que le corresponde cumplir con el compañero de trabajo. Pero en sentido general, la sociedad está compungida con eso. Lógicamente, tenemos una obligación con el país, tenemos una obligación con todos los temas del país y con la agropecuaria también. Tenemos que, como le dice la gente cuando uno pierde un ser querido, tú tienes que seguir con tu vida. Los dominicanos tenemos que seguir con nuestra vida. Y esto será una experiencia que va a aportar muchas precauciones en el futuro a la nación dominicana para que no se repitan situaciones como esta, y si se repitan que no sean tan terribles. Esto nos va a enseñar mucho, se va a sacar mucha enseñanza de esto, y que eso se constituye en un pequeño bálsamo para el dolor que tiene la sociedad dominicana. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos entonces vamos a continuar con lo que nos permite la vida y vamos a iniciar a tratar algunos de los temas que tienen que ver con nuestra responsabilidad en este programa, que es la agropecuaria, porque no podemos postergarlo, porque no hay un minuto que perder para nosotros hablar de este tema, de estos temas que tienen que ver con la alimentación nacional y con la felicidad de este pueblo dominicano. Así es que, con el permiso de ustedes, vamos a una pausa para cumplir con los comerciales y de inmediato retornamos con los temas interesantes que siempre nos trae el ingeniero Landestoy estos viernes. Pausamos.